El sol de la tarde en el valle de Jalisco era una mancha sangrante sobre los cerros. Los rayos anaranjados se aferraban a las pencas de los nopales y al polvo levantado por las pocas bestias que aún rondaban por el ejido. Allí, en el centro del polvoriento corralón de la hacienda La Soledad, estaba don Ignacio Morales, el ex charro. No era un hombre viejo, pero la vida le había tallado el rostro con más surcos que a un mezquite añoso. Su espalda, antaño erguida como un soldado, ahora se curvaba ligeramente bajo el peso de una humillación que aún ardía como carbón vivo en su pecho. Hacía apenas una luna llena, había sido el caporal de la hacienda, el hombre de confianza del patrón, don Rodrigo Alarcón. Su mano firme y su mirada serena dirigían a los vaqueros, su voz era ley en los establos. Pero todo se desmoronó con la desaparición de la joya más preciada de don Rodrigo, un antiguo medallón de plata con la Virgen de Guadalupe, una reliquia familiar. Las sospechas, sembradas por la lengua viperina del nuevo caporal, un hombre ambicioso llamado Teodoro, cayeron sobre Ignacio. No hubo prueba alguna, solo el veneno de los rumores y la mirada decepcionada, llena de desconfianza, de don Rodrigo. Ignacio, lo siento. Un hombre sin honra, es como un caballo sin herraduras. No puede seguir en mi tierra, le dijo el patrón, y con esas palabras, le arrancó no solo su trabajo, sino su dignidad, su lugar en el mundo. Ahora, el excharro se encontraba de pie frente a la pequeña y ruidosa cantina El Desengaño, en los límites del pueblo. El aire olía a cerveza tibia y a derrota. Dentro, las voces de los mismos hombres que antes lo respetaban se alzaban en carcajadas forzadas. Sabía que al cruzar esa puerta de madera descascarada, la burla sería su único saludo. Pero necesitaba un trago. Necesitaba ahogar el fuego de la injusticia. Con un suspiro que pareció sacar todo el aire de sus pulmones, empujó la puerta. El silencio cayó de golpe. Todas las miradas se clavaron en él. Caminó hasta la barra, sintiendo el peso de esos ojos como piedras. Una tequila, Chucho, le dijo al cantinero, evitando mirar a nadie. Chucho, un hombre de pocas palabras y rostro impasible, deslizó un vaso y la botella hacia él. Fue entonces cuando Teodoro, el nuevo caporal, se levantó de una mesa al fondo. Su sonrisa era un corte de machete en su rostro anguloso. Igualmente, caballeros, anunció Teodoro con voz estridente, alzando su vaso. Brindemos por los nuevos tiempos en la soledad, donde ya no tenemos que vigilar la plata, ni a los que se la llevan. La risotada que siguió fue un puñal que se clavó en la espalda de Ignacio. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el vaso. El ardor del tequila al bajar no logró quemar la vergüenza que le subía por el cuello como una llama. No dijo nada. No podía. La palabra honra se le había quedado seca en la garganta. Pagó su trago y salió de la cantina, seguido por las miradas burlonas y los cuchicheos. Afuera, atado a un poste, su caballo, un soberbio alazán llamado Centella, resopló suavemente al verlo. Era su única posesión verdadera, su compañero de 1000 batallas encharreadas y jornadas en el campo. Ignacio se acercó y enterró su rostro en el cuello cálido del animal, buscando un consuelo que el mundo de los hombres le negaba. Centella permaneció quieto, como entendiendo el dolor que atravesaba el corazón de su amo. Esa noche, en la pequeña y humilde choza de adobe que alquilaba en las afueras, Ignacio contemplaba su futuro, más negro que la noche sin luna. No tenía familia, no tenía tierra, solo su silla de montar, sus recuerdos y su caballo. De repente, un golpe suave en la puerta lo sacó de su letargo. Era un muchacho del pueblo, con una carta en la mano. «Es de la notaría, don Nacho», dijo el chico antes de salir corriendo. Ignacio, con el corazón latiéndole con fuerza, abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era de un estudio jurídico en Guadalajara. Informaba que su tío abuelo, un hombre del que apenas recordaba, había fallecido y le había dejado en herencia una propiedad, el rancho El Refugio, en la sierra de Michoacán. La descripción era escueta y poco alentadora. Terreno semiárido, casa de adobe en estado de abandono. No era la hacienda La Soledad, pero era un pedazo de tierra. Un lugar al que huir. Un refugio, como bien decía su nombre. Al día siguiente,
Con sus pocas pertenencias empacadas, y el alma cargada de una mezcla de esperanza y escepticismo, Ignacio Morales, el excharro, montó sobre Centella. Con una última mirada al valle que lo vio nacer y lo desterró, espoleó suavemente al animal, y emprendió el camino hacia lo desconocido, hacia las montañas azules que se perfilaban en el horizonte, sin saber que el rastro que seguía estaba plagado de sombras y que la verdad, como un potro salvaje, aguardaba su momento para ser domada. El viaje hacia la sierra de Michoacán fue una procesión de paisajes cambiantes y soledad. Ignacio y Centella ascendieron por veredas serpenteantes, dejando atrás el valle verde para adentrarse en un mundo de pinos, encinos y aire frío que olía a tierra húmeda y resina. El excharro cabalgaba en silencio, sus pensamientos eran su único compañero de viaje, más allá del ritmo constante de los cascos de su caballo. Recordaba los fragmentos de su infancia, la figura borrosa de su tío abuelo, Severiano, un hombre huraño del que se decía había tenido amores truncados y había vivido como un ermitaño. ¿Por qué le dejaba a él, un pariente lejano, esa propiedad? La pregunta martilleaba su mente con cada paso de Centella. Después de 3 días de camino, llegaron a un pequeño pueblo enclavado en la montaña, San Miguel del Monte. El pueblo era un puñado de casas de adobe con techos de teja roja, una placita polvorienta con una iglesia blanca y un silencio profundo, solo roto por el balar lejano de unas ovejas. Ignacio detuvo a Centella, frente a la única tienda del lugar, una pequeña construcción con un letrero que decía, Abarrotes La Providencia. Al entrar, el tintineo de una campanilla anunció su presencia. Una mujer mayor, de rostro amable y manos curtidas, lo miró desde detrás del mostrador. «Buenas tardes, forastero», dijo con una voz suave como el musgo. Ignacio se presentó, y explicó el motivo de su visita. La mujer, que respondía al nombre de Doña Carmen, palideció ligeramente al escuchar el nombre del rancho El Refugio. «¿El rancho de don Severiano?», preguntó, secándose las manos en su delantal. «Sí, soy su sobrino nieto». «Lo heredé», respondió Ignacio, notando el cambio en la actitud de la mujer. Doña Carmen asintió, pero su mirada se volvió evasiva. «Es un lugar, tranquilo. Muy solitario. Dicen que don Severiano guardaba muchos secretos». Ignacio intentó sonsacarle más información, pero la mujer se limitó a venderle algunas provisiones y a desearle suerte, con una prisa que resultaba sospechosa. Al salir de la tienda, Ignacio sintió la primera punzada de inquietud. Los secretos de un ermitaño muerto no eran algo que él, con su vida ya complicada, necesitara. Siguiendo las indicaciones vagas de doña Carmen, cabalgaron otra hora más por un camino de herradura, cada vez más estrecho y cubierto de maleza, hasta que finalmente llegaron. El rancho El Refugio era, si era posible, aún más desolado de lo que había imaginado. Una cerca de piedra medio derrumbada delimitaba un terreno pedregoso donde los arbustos espinosos luchaban por sobrevivir. La casa era una estructura de adobe agrietada, con el techo de lámina oxidado y una puerta de madera que colgaba precariamente de un gozne. No había corrales en condiciones, ni pozo visible, solo un silencio abrumador y pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Ignacio desmontó y ató a Centella a un poste que parecía a punto de colapsar. Con un nudo en el estómago, empujó la puerta de la casa. El chirrido que produjo quebró el silencio como un lamento. El interior era una cápsula de tiempo del abandono. Muebles rotos, telarañas gruesas como cortinas y una capa de polvo que lo cubría todo. Olía a humedad, a madera podrida y a olvido. Durante los siguientes días, Ignacio se dedicó a la titánica tarea de hacer habitable el lugar. Con las herramientas que había traído, comenzó a reparar la puerta, a limpiar el interior y a intentar despejar un pequeño espacio para un futuro corral. Centella, por su parte, parecía inquieto. No comía con la tranquilidad de siempre y sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que Ignacio no podía percibir. A veces, se quedaba quieto, mirando fijamente hacia la parte más densa del monte que colindaba con el rancho, como si algo o alguien lo observara desde allí. Ignacio atribuyó su comportamiento al cambio de ambiente, a la soledad del lugar. Una tarde, mientras intentaba desatascar un viejo pozo seco que había en un rincón de la propiedad, Centella se acercó
y con su hocico, empujó suavemente a Ignacio hacia un lado, impidiéndole quitar una gran piedra que taponaba la entrada. «¿Qué te pasa, boy?», le dijo Ignacio, con un dejo de impaciencia. El caballo resopló, nervioso, y pateó el suelo con una de sus patas delanteras. Ignacio, frustrado, dejó el pozo por imposible. Esa noche, mientras cenaba una simple lata de frijoles frente a una pequeña fogata, escuchó un ruido lejano. No era el viento, ni un animal. Sonó como un golpe sordo, metálico, que venía de las profundidades del monte. Centella, atado cerca, relinchó con fuerza, una nota de alerta clara y distintiva en la oscuridad. Ignacio se puso de pie, su mano buscando instintivamente el machete que siempre llevaba al cinto. El rancho no estaba tan vacío como creía. Algo, o alguien, merodeaba en la noche, y su caballo parecía ser el único que lo sabía. Los días siguientes en el refugio se tiñeron de una tensión palpable. El ruido metálico en la noche no se repitió, pero su eco permaneció en la mente de Ignacio, enroscándose como una serpiente alrededor de sus ya de por sí escasas horas de sueño. Centella seguía mostrando una inquietud que iba más allá de la simple adaptación. Se negaba a pastar cerca de la línea de árboles que marcaba el inicio del monte espeso, y cada vez que Ignacio se acercaba a esa zona, el alazán se interponía, empujándolo suavemente con su cabeza hacia el centro de la propiedad. Era un comportamiento tan persistente, y tan fuera de lo común para el normalmente dócil animal, que Ignacio comenzó a tomárselo en serio. «¿Qué ves tú que yo no veo, muchacho?», le susurraba una tarde, acariciando el cuello nervioso del caballo, mientras observaba la muralla verde y sombría de vegetación. El monte parecía respirar, exhalando un aire frío y cargado de secretos. Decidido a enfrentar sus miedos, Ignacio se adentró en el pueblo para buscar más respuestas. San Miguel del Monte seguía sumido en su silencio, pero ahora Ignacio percibía algo más bajo la superficie, una mirada de lástima, un murmullo que se callaba cuando él se acercaba. En la pequeña carpintería del pueblo, encontró a un hombre mayor, don Eulalio, que parecía tener más años que los pinos de la sierra. Con la excusa de encargarle una nueva puerta para el rancho, Ignacio sacó a colación el nombre de su tío. Don Eulalio, tallando lentamente un trozo de madera, suspiró. Don Severiano, era un hombre de pocas palabras y muchas penas. Se vino aquí hace más de 40 años, después de que su prometida, una muchacha guapa de nombre Esperanza, lo dejara plantado el día de la boda. Dicen que se le fue con un hombre de la ciudad, un forastero con más labia que escrúpulos. Severiano jamás superó la humillación. Se encerró en ese rancho, y no volvió a confiar en nadie. La historia era triste, pero común. No explicaba la actitud del pueblo, ni el comportamiento de Centella. ¿Y nunca intentó buscarla? ¿O hubo algo más?, insistió Ignacio. Don Eulalio dejó de tallar. Su mirada se volvió aguda. Hubo rumores, hijo. Rumors feos. Que el forastero no era quien decía ser. Que tenía negocios sucios. Y que Severiano, en su dolor, encontró algo en ese rancho que no debió encontrar. Algo que lo ató a esa tierra para siempre, como un fantasma. Antes de que Ignacio pudiera preguntar más, el carpintero retomó su trabajo con determinación, señalando que la conversación había terminado. De regreso al rancho, la mente de Ignacio era un torbellino. ¿Negocios sucios? ¿Algo que Severiano encontró? Llegó al anochecer, y una escena lo dejó paralizado. Centella no estaba atado donde lo había dejado. Con el corazón en un puño, corrió hacia la casa, solo para encontrar al caballo de pie, rígido como una estatua, frente a la entrada del viejo pozo seco. El animal resoplaba, y sus hollares se dilataban. Al ver a Ignacio, relinchó, una vez, breve y urgente, y luego golpeó el suelo con su casco frente a la piedra que tapaba el pozo. Era una clara señal. Ignacio, armado con su machete y una linterna, se acercó. Con un esfuerzo sobrehumano, logró rodar la pesada piedra. Un hedor a tierra húmeda y a algo indefinible, metálico y rancio, salió de las profundidades. Apuntó con la linterna. No era solo un pozo seco. A un lado, a medio metro de profundidad, se veía la entrada de un túnel angosto, artificial, reforzado con maderos viejos y podridos.
Un sudor frío recorrió la espalda de Ignacio. Esto no era una simple heredad. Su tío había escondido algo. Y Centella, con su instinto animal, lo había guiado hasta ello. En ese momento, un ruido de ramas quebradas proveniente del monte lo hizo girar. Una figura encapuchada se movía entre los árboles, observándolo. Ignacio apagó la linterna y se agachó, su pulso se aceleró. No estaba solo. Alguien más sabía lo del pozo, y ahora sabía que él también lo había descubierto. La figura encapuchada se desvaneció entre la espesura tan rápido como había aparecido, dejando a Ignacio con el corazón martillándole en los oídos y una certeza helada en las venas. Su herencia era una maldición disfrazada de oportunidad. No perdió tiempo. Amarró a Centella dentro de la casa, en la habitación más segura, con una orden firme de que se quedara quieto. El caballo, entendiendo la gravedad en la voz de su amo, obedeció, aunque sus ojos seguían brillando con una luz de alerta. Ignacio regresó al pozo, machete en una mano y la linterna en la otra. Con una respiración profunda, se introdujo en la angosta abertura del túnel. El aire era pesado, viciado, y olía a óxido, tierra y una promesa de peligro. El túnel descendía unos metros antes de ensancharse ligeramente, revelando una pequeña cámara subterránea. No era grande, pero lo que contenía hizo que a Ignacio se le helara la sangre. Apilados contra una pared, había media docena de barriles de metal, viejos y oxidados. En uno de ellos, la tapa estaba floja. Ignacio se acercó, y con precaución, la apartó. El interior estaba lleno de un polvo blanquecino y grumoso. No era harina. Metió un dedo, lo olió, y un escalofrío de terror lo recorrió. Era droga. Droga empaquetada para su transporte. Su tío, el ermitaño de corazón roto, no había estado escondiéndose del mundo. Había estado custodiando un alijo de narcotráfico. De repente, los rumores de negocios sucios cobraron un sentido aterrador. Pero no era todo. En un rincón, había un viejo baúl de cuero, comido por la humedad. Forzando la cerradura oxidada con la hoja de su machete, Ignacio lo abrió. Dentro no había tesoro, sino los verdaderos secretos de Severiano, un montón de cartas atadas con una cinta y un cuaderno de notas. La primera carta que tomó estaba amarillenta, fechada hacía más de 40 años. La letra era femenina, delicada. Decía: mi querido Severiano, este forastero, Ramón, me promete una vida en la ciudad, lejos de esta pobreza. Es un hombre de negocios, dice que todo saldrá bien. Si no vuelvo, es que he elegido una vida diferente. Pername. Siempre tuya, Esperanza. Ignacio sintió una punzada de lástima por su tío. La mujer lo había abandonado. Pero fue la siguiente carta, escondida entre las páginas del cuaderno, la que le quitó el aliento. Era más reciente, de apenas 5 años atrás. La letra, temblorosa, era de Severiano, dirigida a nadie, como un diario de su desesperación. No puedo más. El hombre que se llevó a Esperanza, Ramón, regresó. No era un hombre de negocios, es un lobo con piel de cordero. Me obligó a usar el rancho para guardar su mercancía. Amenazó con matar a lo poco que me queda si hablo. Dijo que Esperanza no se fue con él por voluntad propia, que la obligó, que la tenía amenazada. Que si yo cooperaba, quizás un día la dejaría libre. Pero han pasado décadas. Ella debe estar muerta. Y yo soy un cómplice, un fantasma en mi propia tierra. Hoy vi a ese hombre, a Ramón, en el pueblo. Estaba con un tipo más joven, un tal Teodoro, el nuevo caporal de la Soledad. No es casualidad. Algo así está tremendo. Ignacio dejó caer la carta como si le hubiera quemado los dedos. Teodoro. El hombre que lo había acusado de robo, que lo había humillado, estaba vinculado con el secuestrador de Esperanza y con este alijo de drogas. La injusticia que había sufrido no era un accidente. Había sido orquestada. Teodoro necesitaba un chivo expiatorio para deshacerse de él, porque sabía que Ignacio, siendo el heredero de Severiano, podía descubrir la verdad. El rancho no era un refugio, era la pieza central de una conspiración siniestra. En ese momento, un sonido aboveground, el relincho furioso y alarmado de Centella, lo sacó de su horror. Luego,
El ruido de un motor acercándose, rápido, por el camino de herradura. Habían venido por él. Su descubrimiento le había costado el poco anonimato que tenía. Ignacio salió del túnel como un hombre poseído, la rabia y el miedo bombeando en sus venas con la fuerza de un torrente. El rugido del motor se acercaba, ya a la entrada del rancho. No había tiempo para esconder las pruebas. Agarró el cuaderno de Severiano y lo metió dentro de su camisa. Luego, con un esfuerzo desesperado, volvió a colocar la piedra sobre la entrada del pozo, disimulándola lo mejor que pudo con maleza suelta. Corrió hacia la casa justo cuando una camioneta pick-up negra, levantando una nube de polvo, se detenía frente a la puerta. De ella bajaron dos hombres de aspecto rudo, con miradas duras y pistolas al cinto. No eran de por aquí. Y detrás de ellos, con su sonrisa cínica, bajó Teodoro. «Buenas tardes, Nacho», dijo Teodoro, limpiándose el polvo imaginario de su camisa. «Pensé que te habrías ido ya de estas tierras. Veo que te gusta cavar donde no te llaman». Ignacio se plantó frente a la puerta, protegiendo la entrada donde estaba Centella, que pateaba el suelo con furia contenida. «Este es mi terreno, Teodoro. Lárgate». Teodoro se rió. «Tu terreno es un nido de ratas. Y yo vengo a desratizar. Oímos que andabas husmeando en asuntos que no te importan». El viejo Severiano era un socio, poco confiable. Y parece que tú sigues sus pasos. Uno de los matones se acercó al pozo, mirando alrededor con suspicacia. Ignacio contuvo la respiración. Si encontraban el túnel, estaba perdido. Pero el hombre pasó de largo, dirigiéndose hacia el cobertizo de ruido. Teodoro miró a Ignacio con desprecio. «Sabes, fue una lástima lo del medallón. Un objeto tan valioso, que apareció misteriosamente en tu morral. Una coincidencia, ¿no?». La confesión implícita en sus palabras encendió la mecha de la furia que Ignacio había contenido desde su injusta expulsión. «Tú lo plantaste», gruñó. Teodoro se encogió de hombros. «Negocios, amigo. Don Rodrigo es un hombre que valora la lealtad por encima de todo. Y tu lealtad era un obstáculo para los planes de mi socio, el señor Ramón». El nombre cayó entre ellos como una losa. Ignacio lo sabía todo ahora. Teodoro trabajaba para el secuestrador de Esperanza, y lo había incriminado para quedarse con su puesto en la hacienda y tener el control de la región, facilitando el tráfico de drogas a través de las tierras de Don Rodrigo y usando el rancho de Severiano como almacén secreto. «Él quiere verte, Nacho. Al señor Ramón no le gusta que la gente meta las narices en sus asuntos», dijo Teodoro, haciendo una seña a sus hombres. Ignacio supo que si se lo llevaban, no volvería a ver la luz. En un movimiento rápido, abrió la puerta de la casa y gritó: «Centella, ya». El alazán salió como un rayo, relinchando con furia, embistiendo hacia los dos matones que bloqueaban el camino. La confusión fue instantánea. Los hombres, sorprendidos por la embestida del animal, cayeron al suelo. Ignacio no lo pensó dos veces. Con una agilidad que creía perdida, saltó sobre la silla de montar que aún tenía puesta Centella desde la limpieza de la mañana. «Vamos, voy», gritó, agarrando las riendas. Centella respondió como si llevara toda la vida esperando ese momento. Alazán como un relámpago, salió del corral de ruido y se lanzó colina abajo, hacia la protección del monte. Las balas silbaron a su alrededor, pero eran disparos a la desesperada. Teodoro gritaba órdenes, subiendo a la pick-up. La persecución había comenzado. Ignacio se inclinó sobre el cuello de su caballo, confiando en el instinto del animal para guiarlo por veredas que él no conocía. El viento le azotaba el rostro, pero la claridad en su mente era absoluta. Teodoro, Ramón, la injusticia, el secuestro de Esperanza, todo estaba conectado. Y él, el excharro humillado, era la única llave para destapar la verdad. Centella, con sus poderosos músculos impulsándolos hacia adelante, no era solo su escape. Era su cómplice, su guía, la encarnación de la honra que le habían robado y que ahora, cabalgando hacia lo desconocido, juraba recuperar. La carrera a través del monte fue un torbellino de ramas que azotaban y de la respiración jadeante de Centella. El caballo, guiado por un instinto primal,
Esquivó troncos caídos, y se abrió paso por senderos invisibles para el ojo humano, dejando atrás el rugido frustrado de la camioneta de Teodoro, que no podía seguirlos por la espesura. Ignacio no relajó la guardia, hasta que el silencio del bosque los envolvió por completo, solo roto por el crujir de las hojas bajo los cascos y el latir de su propio corazón. Llegaron a un arroyo oculto en un pequeño cañón, un lugar seguro para descansar. Mientras Centella bebía agua ansiosamente, Ignacio desmontó y, con manos aún temblorosas, sacó el cuaderno de Severiano. A la luz del atardecer que se filtraba entre los pinos, comenzó a leer con avidez. Las páginas narraban una historia de coerción y terror. Severiano describía cómo Ramón, un hombre despiadado y con conexiones en el crimen organizado, había llegado al pueblo años atrás, seduciendo a Esperanza con promesas falsas, y, cuando ella se dio cuenta de su verdadera naturaleza, amenazándola para que se fuera con él y mantuviera la farsa de un romance, asegurando así el silencio de Severiano. El rancho se convirtió en un punto de almacenamiento clave para las operaciones de Ramón, con la amenaza constante sobre la vida de Esperanza como un collar de hierro para el viejo. Pero una anotación, fechada apenas un mes antes de la muerte de Severiano, hizo que Ignacio contuviera la respiración. «He visto a Esperanza», escribió la mano temblorosa. Fue un fantasma, una aparición en el mercado de un pueblo vecino. Estaba demacrada, con el miedo grabado en los ojos. Iba acompañada por una de las guardaespaldas de Ramón. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento, de dolor. No está muerta. Ramón la mantiene cautiva en una de sus propiedades, una hacienda en ruinas en la frontera con Jalisco, la Casona del Olvido. Es su trofeo, su garantía de que nunca hablaré. Pero yo ya no tengo fuerzas. Mi tiempo se acaba. Si alguien lee esto, por el amor de Dios, sálvenla. Ella no mereció esto. Ignacio cerró el cuaderno, una oleada de determinación reemplazando al miedo. No solo se trataba de su honra. Se trataba de una mujer, Esperanza, que llevaba décadas viviendo un infierno por un amor truncado. Y Teodoro era la pieza clave que conectaba a Ramón con su mundo, con don Rodrigo, con la hacienda La Soledad. Quizás Teodoro había usado su posición no solo para deshacerse de Ignacio, sino también para mover la mercancía de Ramón a través de las tierras de don Rodrigo, manchando la honra del patrón sin que éste lo supiera. Tenía un plan. Un plan peligroso, casi suicida, pero era lo único que tenía. Debía llegar hasta don Rodrigo. Debía contarle toda la verdad, mostrarle las pruebas, revelarle la traición de Teodoro y la conspiración de Ramón que mancillaba su hacienda. Solo don Rodrigo tenía el poder y el respeto para enfrentarse a un hombre como Ramón. Pero para llegar a él, tendría que cruzar territorio controlado por Teodoro, evitando a sus esbirros. Se acercó a Centella, que había levantado la cabeza, como si sintiera la resolución de su amo. «Oye, voy», le susurró, acariciando su frente sudorosa. «Tengo que pedirte una última hazaña. La más grande de todas. Tenemos que volver a casa, a la soledad. Pero no seremos bienvenidos». Centella resopló suavemente, frotando su cabeza contra el pecho de Ignacio, como si le diera su consentimiento. Esa noche, bajo un manto de estrellas frías y distantes, Ignacio trazó una ruta mental. Evitarían los caminos principales. Cruzarían la sierra por los pasos más altos y solitarios, aquellos que solo un caballo como Centella, criado en terrenos abruptos, podría transitar. Era una jugada desesperada, pero su única opción. El excharro, armado con la verdad y montado en la lealtad de su caballo, se preparaba para enfrentarse a su pasado y desenterrar los secretos que yacían bajo la tierra de Michoacán y la honra de Jalisco. El amanecer los encontraría en camino, dos fantasmas cabalgando hacia una confrontación que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la justicia y la redención. El viaje de regreso a Jalisco fue una odisea de pesadilla. Ignacio y Centella se movieron como sombras, evitando cualquier rastro de civilización. Dormían durante el día, escondidos en barrancos o entre espesos matorrales, y viajaban de noche, guiados por las estrellas y el infalible instinto del caballo. Centella parecía entender la urgencia. Sus pasos eran firmes y seguros incluso en la oscuridad más profunda, sus orejas siempre alerta, captando el más mínimo sonido de peligro.
Ignacio se alimentaba de frutos silvestres, y de la rabia que ardía en su interior. El cuaderno de Severiano era un peso constante contra su pecho, un recordatorio de la misión que llevaba entre manos: salvar a una mujer que no conocía y limpiar su nombre, manchado por la misma vileza que la tenía cautiva. Después de 3 largas y extenuantes noches, los familiares contornos del Valle de Jalisco se abrieron ante ellos. La hacienda La Soledad se veía a lo lejos, imponente y blanca bajo la luna, un símbolo de todo lo que había perdido y de todo lo que pretendía recuperar. Sabía que no podía llegar galopando por la puerta principal. Teodoro sin duda habría alertado a sus hombres. En su lugar, guió a Centella hacia un antiguo sendero que solo los caporales de mayor confianza conocían, una ruta utilizada para vigilar el ganado en los límites más remotos de la propiedad. Llegaron a un pequeño y escondido establo abandonado, cerca de los límites sur de la hacienda, que usaban en temporadas de arreo. Allí, ocultó a Centella, asegurándose de que tuviera agua y algo de forraje. «Quédate quieto, muchacho. Volveré por ti», le prometió, y el caballo, como si entendiera cada palabra, bajó la cabeza en un gesto de asentimiento. Ignacio se deslizó como un fantasma entre los corrales y las sombras de los edificios auxiliares. Sabía que a esa hora, don Rodrigo solía estar en su estudio, revisando los libros de la hacienda. Esquivó a un par de vaqueros que jugaban a los dados frente a un cobertizo, y, con el corazón en un puño, llegó a la puerta trasera de la casona principal. La abrió sin hacer ruido, y se dirigió directamente al estudio. Al abrir la puerta, don Rodrigo, sentado tras su gran escritorio de madera, alzó la vista. Su expresión de sorpresa se transformó instantáneamente en una máscara de furia y desconfianza. «¿Morales?», dijo, poniéndose de pie. «¿Cómo te atreves a poner un pie en mi propiedad? ¿Vienes a robar de nuevo?». Ignacio no se inmutó. Cerró la puerta a sus espaldas y se plantó frente al escritorio. «No vine a robar, don Rodrigo. Vine a devolverle algo que es suyo, la verdad». Y sin mediar palabra, sacó el cuaderno de Severiano y lo arrojó sobre la pulcra superficie de madera. «Lea sobre su nuevo caporal, Teodoro. Lea sobre el hombre para el que trabaja, un tal Ramón. Lea sobre el secuestro de Esperanza y sobre el alijo de drogas que su caporal ayuda a mover, utilizando sus tierras, su confianza, para sus negocios sucios». Don Rodrigo lo miró con escepticismo, pero una semilla de duda se plantó en su mirada. Tomó el cuaderno y comenzó a leer. Ignacio observó cómo el rostro del patrón pasaba de la incredulidad a la ira, y finalmente, a una palidez cadavérica. Cuando terminó, su mano temblaba. «El medallón», murmuró don Rodrigo, derrumbándose en su silla. «Teodoro insistió en que te registráramos. Él lo encontró en tu morral». «Porque él lo puso ahí», afirmó Ignacio con firmeza. «Necesitaba deshacerse de mí porque heredé el rancho de mi tío, el lugar donde Ramón escondía su mercancía. Temían que yo descubriera la verdad». En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Era Teodoro. Su sonrisa se congeló al ver a Ignacio. «Patrón, ¿qué hace este ladrón aquí?», gritó, llevando la mano a la pistola que llevaba al cinto. Pero don Rodrigo se levantó, y su voz, cargada de una autoridad que no admitía réplica, retumbó en la habitación. «Quita tu mano de esa arma, Teodoro». Don Rodrigo señaló el cuaderno. «¿Quieres explicarme esto? ¿Quieres explicarme quién es Ramón, y por qué mi caporal es un secuaz de un secuestrador y un narcotraficante?» Teodoro comprendió que el juego había terminado. Su rostro se descompuso en una mueca de odio puro. «Ese viejo loco de su tío siempre fue un problema, Morales. Y tú eres igual. Debí haberte eliminado cuando tuve la oportunidad». Sus ojos se posaron en Ignacio con una promesa de muerte. «El señor Ramón no perdonará esta intromisión. Estás muerto, Morales. Y tú también, viejo, por meterte donde no te llaman». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Teodoro sacó su pistola. Pero Ignacio era más rápido. Se lanzó sobre el escritorio, embistiendo a Teodoro y haciendo que el disparo se desviara, impactando en el techo. Los 2 hombres cayeron al suelo, forcejeando por el arma. Don Rodrigo gritó pidiendo ayuda. La lucha era feroz,
pero Teodoro, más joven y desesperado, logró zafarse. Con un último golpe que dejó aturdido a Ignacio, Teodoro salió corriendo del estudio, gritando órdenes a sus hombres. La hacienda entera se convulsionó en un caos de gritos y galopes. Teodoro y sus secuaces habían sido descubiertos, y ahora, acorralados, se preparaban para una huida final. Ignacio se levantó, jadeante. La confrontación final no sería en un estudio, sino en los campos abiertos, y sabía que Teodoro no huiría solo. Iría directo hacia su jefe, hacia Ramón. Y hacia donde estaba cautiva Esperanza. El caos en la hacienda La Soledad fue el telón de fondo para la huida de Teodoro. Él y sus 2 hombres más leales, los mismos que habían ido al rancho, montaron sus caballos y, disparando al aire para sembrar el pánico, galoparon hacia los límites de la propiedad. Don Rodrigo, ahora convertido en un aliado ferviente, ordenó a sus vaqueros de confianza que los siguieran. No los pierdan de vista. Pero no se arriesguen, gritó, mientras ayudaba a Ignacio a ponerse en pie. Morales, dijo don Rodrigo, su voz cargada de una emoción que no podía disimular. He sido un necio. Un viejo necio que no supo ver la traición a sus pies. Ignacio asintió, sin tiempo para reproches. Ellos irán con Ramón. A la casona del olvido. Es donde tiene a Esperanza. Iremos todos, declaró don Rodrigo, con la autoridad recuperada. Ningún malhechor mancillará mi honra, y se saldrá con la suya. Mientras los vaqueros de don Rodrigo ensillaban sus caballos, Ignacio corrió hacia el establo abandonado donde había dejado a Centella. El alazán relinchó al verlo, como si supiera que la hora decisiva había llegado. Ahora sí, voy, le dijo Ignacio, montando con una agilidad renovada. Ahora sí vamos a correr como nunca. Cabalgaron de vuelta al grupo que se reunía en el patio principal. Una docena de jinetes, con don Rodrigo a la cabeza, esperaban. Sus rostros eran serios, decididos. Sabían que no iban a una simple pelea de vaqueros, iban a enfrentarse al mal mismo. Por la honra de la soledad, gritó don Rodrigo, y la partida salió al galope, siguiendo el rastro polvoriento que Teodoro y sus hombres habían dejado. Ignacio y Centella iban a la vanguardia. El instinto del caballo y el conocimiento del terreno de su amo los convertían en los guías naturales del grupo. La carrera fue feroz, una estampida de determinación y furia contenida. Cruzaron valles y arroyos, ascendieron por lomas y bajaron por cañadas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos morados y anaranjados, cuando llegaron a los límites de la propiedad de don Rodrigo y se adentraron en una zona agreste, de tierra baldía y matorrales espinosos. A lo lejos, recortada contra el cielo crepuscular, se veía la casona del olvido. Era un caserón grande pero ruinoso, con las ventanas rotas y las paredes descascaradas. Un lugar perfecto para esconder miserias. Al acercarse, vieron los caballos de Teodoro atados fuera, sudorosos y jadeantes. Habían llegado. Don Rodrigo dio la orden de rodear la propiedad. Ignacio, sin esperar, saltó de Centella, y con su machete desenvainado, se acercó sigilosamente a una ventana lateral. Dentro, se oían voces airadas. Era Teodoro, hablando con un hombre mayor, de cabello cano pero con una postura arrogante, y unos ojos fríos como el hielo. Ramón. Han venido, Ramón. El viejo Alarcón, y ese maldito Morales lo saben todo. Ramón no parecía alterado. Sonreía con una calma siniestra. Los viejos y los charros caídos no me preocupan, Teodoro. Lo que me preocupa es tu incompetencia. Mientras hablaba, una figura frágil y encorvada, una mujer mayor con el rostro marcado por el sufrimiento, pero con un destello de dignidad en los ojos, estaba sentada en una silla en un rincón, atada. Era Esperanza. Ignacio lo supo al instante. En ese momento, Centella, que había seguido a su amo, resopló fuerte y pateó el suelo con impaciencia. El ruido alertó a los hombres dentro. Allí afuera, gritó uno de los secuaces. La batalla estalló. Los vaqueros de don Rodrigo irrumpieron por la puerta principal, enfrentándose a Teodoro y sus hombres en una pelea cuerpo a cuerpo, con machetes y la fuerza de la justicia de su lado. Ignacio, sin embargo, tenía un solo objetivo: Ramón. El hombre sacó una pistola,
Pero Ignacio fue más rápido. Saltó por la ventana, embistiendo a Ramón y haciendo que el arma saliera volando. Los dos hombres rodaron por el suelo, forcejeando con una furia animal. Ramón, aunque mayor, era sorprendentemente fuerte y despiadado. Tú. El sobrino del granjero loco. Deberías haberte quedado cavando en tu miseria, escupió Ramón, intentando estrangular a Ignacio. Pero la imagen de Esperanza, cautiva durante décadas, le dio a Ignacio una fuerza sobrehumana. Logró zafarse y, con un puñetazo certero, golpeó la mandíbula de Ramón, dejándolo aturdido. Mientras, Teodoro, viendo la caída de su jefe, intentó huir por la puerta trasera, pero se encontró con don Rodrigo, que bloqueaba su paso con un machete en la mano. Se acabó la huida, traidor, dijo el patrón con voz firme. La pelea en el interior terminó rápidamente. Los vaqueros de don Rodrigo, hombres de campo y honor, superaron con creces a los matones a sueldo. Teodoro, viéndose rodeado, dejó caer su arma con un gesto de derrota. La justicia había llegado a la casona del olvido. Pero para Esperanza, la pesadilla aún no terminaba. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Ignacio, y en ellos no solo había gratitud, sino una pregunta silenciosa y desesperada que clamaba por una respuesta final. El polvo de la batalla se asentaba lentamente en la ruina de la casona del olvido. Teodoro y Ramón, ahora esposados y custodiados por los vaqueros de don Rodrigo, estaban derrotados, sus caras eran máscaras de rabia y resentimiento. Don Rodrigo se acercó a Esperanza, que seguía atada a la silla, y con manos temblorosas, la liberó. «Señora». «Esperanza», murmuró, con una voz cargada de emoción. «Lamento profundamente no haber sabido, no haber actuado». La mujer, frágil como un pájaro, asintió con lágrimas que limpiaban el polvo de sus mejillas. «Gracias, don Rodrigo». Gracias a todos. Pero su mirada buscó a Ignacio, el hombre que había cabalgado con la verdad desde las sombras de su pasado. «Usted es el sobrino de Severiano», dijo, su voz un hilo de voz. Él siempre me amó. Yo también lo amé. Fue este monstruo», señaló a Ramón con la cabeza, «quien destruyó nuestras vidas». Ignacio se acercó, sintiendo una oleada de compasión por la mujer. «Mi tío nunca lo superó, señora. Escribió sobre usted todos los días. Murió con la esperanza de que usted estuviera viva». Esperanza lloró en silencio, y fue entonces cuando Centella, que había estado quieto y observador en la entrada, se acercó. No se dirigió a Ignacio ni a los demás. Caminó directamente hacia Esperanza, y, con una ternura que conmovió a todos los presentes, apoyó su suave hocico en la mano de la mujer, que colgaba, débil, a su lado. Fue un gesto de consuelo, de reconocimiento. Pero luego, el caballo hizo algo extraño. Resopló con fuerza y, suavemente, empezó a tirar de la manga del vestido raído de Esperanza, intentando llevarla hacia un rincón oscuro de la habitación, donde un viejo armario de madera se apoyaba contra la pared. ¿Qué quiere Boy?, preguntó Ignacio, desconcertado. Centella insistió, tirando con más fuerza, emitiendo un suave relincho. Esperanza, intrigada y guiada por el animal, se dejó llevar. Todos observaron, en silencio, sin entender. Cuando llegaron frente al armario, Centella dejó de tirar, y con su pata delantera, golpeó suavemente el suelo frente a él, una y otra vez, mirando fijamente a Ignacio. Era la misma señal que había usado en el pozo del rancho. «Hay algo ahí», murmuró Ignacio. Con la ayuda de uno de los vaqueros, apartaron el pesado armario. Detrás, semioculta en la pared de adobe, había una pequeña compuerta de madera, del tamaño de una caja de zapatos, casi invisible. Ignacio la forzó. Dentro, no había dinero ni drogas. Había un pequeño fardo de tela, limpio y cuidadosamente envuelto, a salvo del polvo y la ruina que lo rodeaba. Con manos que temblaban, Esperanza lo tomó y lo desenvolvió. Dentro había un objeto que hizo que un grito ahogado escapara de sus labios. Era el medallón de plata con la Virgen de Guadalupe, la reliquia familiar de don Rodrigo, la misma por la que habían acusado a Ignacio. Y debajo de él, una carta. La letra era de Severiano. Con voz temblorosa, Esperanza leyó para todos.
Mi querida Esperanza, si alguien encuentra esto, es que al fin eres libre. Ramón me obligó a robar este medallón de la hacienda La Soledad para probar mi lealtad, y para tener algo con que chantajear a don Rodrigo si era necesario. Pero no pude deshacerme de él. Es una reliquia sagrada. La escondí aquí, en el lugar donde él te tenía cautiva, como un símbolo de que la fe y la verdad siempre encuentran una manera de salir a la luz. Perdóname por mi debilidad. Te amé hasta el último aliento. Severiano. Un silencio absoluto llenó la habitación. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. Ramón no solo había secuestrado a Esperanza, sino que había obligado a Severiano a robar para involucrarlo aún más en sus crímenes. El medallón nunca había estado perdido, había sido un instrumento de coerción. Y Centella, con su instinto casi sobrenatural, había guiado a todos hacia la prueba final, la prueba que absolvía por completo a Ignacio y revelaba la profundidad de la maldad de Ramón. Don Rodrigo se acercó y tomó el medallón, sus ojos brillaban. Morales, dijo, volviéndose hacia Ignacio. No solo te acusé injustamente, sino que no supe ver la trampa que habían tendido a tu familia. Esta tierra te debe más de lo que puedo pagar. La mirada de Ignacio se cruzó con la de Centella. El caballo había sido más que un compañero. Había sido la brújula moral que los guió a través de la mentira y la traición, hasta la verdad escondida en el lugar más oscuro. La justicia no solo se había servido, se había redimido. El amanecer encontró a la casona del olvido rodeada no por sombras, sino por la luz clara y esperanzadora de un nuevo día. Ramón y Teodoro, junto con sus secuaces, fueron llevados a la cabecera municipal por los vaqueros de don Rodrigo y las autoridades que habían sido alertadas. La justicia de los hombres, lenta pero segura, comenzaría su curso. Pero la verdadera justicia, aquella que sana heridas del alma, ya había hecho su trabajo. De regreso a la hacienda La Soledad, el ambiente era completamente diferente. Don Rodrigo, con lágrimas en los ojos, se dirigió a todos sus trabajadores reunidos en el patio principal. Con Ignacio a su lado y el medallón de plata brillando en su mano, contó toda la historia. La traición de Teodoro, el secuestro de Esperanza, la coerción sobre Severiano y la valentía de Ignacio y su caballo. Hoy, anunció con voz firme, la honra de La Soledad ha sido restaurada. Y lo ha sido por el hombre al que injustamente desterré. Don Ignacio Morales, el ex-charro, es desde hoy, y para siempre, mi caporal mayor y el hombre de mayor confianza en esta tierra. Y su caballo, Centella, tendrá un lugar de honor en mis establos mientras viva. Una ovación estruendosa se elevó de la multitud. Los mismos hombres que habían mirado con desdén a Ignacio ahora lo vitoreaban, no por lástima, sino por respeto. La humillación se había transformado en redención. Ignacio, con un nudo en la garganta, aceptó el puesto. No por el poder, sino por la lealtad a la tierra que amaba, y por el deseo de ayudar a reconstruir lo que la maldad había intentado destruir. Los días siguientes fueron de sanación. Esperanza, después de décadas de cautiverio, fue acogida en la hacienda como una hermana. Aunque el tiempo y el dolor no se podían recuperar, encontró en la paz del valle, y en la bondad de don Rodrigo, y de Ignacio un refugio para sus últimos años. A menudo, se la veía sentada en el corral, acariciando el cuello de Centella, susurrándole agradecimientos que solo el caballo parecía entender completamente. Ignacio, por su parte, no olvidó el rancho El Refugio. Con la bendición de don Rodrigo y la ayuda de algunos vaqueros, lo limpió, reparó la casa y selló para siempre el túnel del horror. No lo hizo para vivir allí, sino para convertirlo en un santuario, un lugar de paz en honor a la memoria de su tío Severiano. A veces, cabalgaba hasta allí con Centella, y se sentaba en el silencio que ya no era amenazante, sino sereno. Una tarde, montando de regreso a La Soledad, se detuvo en la loma que dominaba el valle. El sol se ponía, bañando de oro los campos. Centella risopló suavemente, tranquilo. Ignacio puso una mano sobre el cuello del animal. Tenías razón, muchacho, murmuró. El rastro que yo seguía, el de la venganza y la amargura, era el equivocado. Tú me llevaste por el camino correcto. El de la verdad. El caballo giró ligeramente la cabeza, como si asintiera. El excharro ya no lo era. Era don Ignacio,
El hombre que había perdido todo y, guiado por la lealtad de un caballo, lo había recuperado con creces, encontrando no solo su honra, sino un propósito más grande. Y juntos, hombre y bestia, cabalgaron hacia el crepúsculo, no como fugitivos, sino como guardianes de una tierra redimida, donde la justicia, como el galope de centella, había resonado con fuerza para limpiar el pasado y iluminar el futuro.